Yo no soy partidaria de las prohibiciones en este caso. Desde mi punto de vista es mejor la educación, la formación y que la propia sociedad vaya haciendo a un lado estos contenidos musicales. Ellos siempre quieren ayudar más. Lo que nosotros decimos es con respeto y sin subordinación, y la operación en México siempre se realiza por las fuerzas mexicanas. Ellos tienen permisos para operar aquí, pero tienen reglas. Tienen que estar en comunicación permanente con las autoridades mexicanas. Enviamos una nota diplomática, pues es una decisión de ellos, autónoma, de su propio territorio, pero que esperáramos pues que no traspasara la frontera. No sabemos si es para seguir construyendo el muro, cuál sea el objetivo, pero de todas maneras pues nosotros lo que pedimos siempre es respeto y coordinación. Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Sí, fue como la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no se deben prohibir los narcocorridos, pero hay casos como los dulces en las escuelas donde sí se debe hacer por ser un asunto de salud pública. También negó que se le tenga miedo a los cárteles, como dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de nuevo llamó a la cooperación sin subordinación. Además, mencionó que envió una nota diplomática por la instalación de una base militar estadounidense en la frontera con México para que no se traspase el territorio. Pese a lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, en Michoacán, hoy el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya firmó un decreto contra la apología del delito en los eventos públicos. Queda prohibido en todo el territorio del estado de Michoacán de Ocampo la interpretación o reproducción en eventos públicos de música cuya temática o letras fomenten la apología del delito y hagan alusión a promoción de grupos delictivos o personas vinculadas a los mismos. Esta restricción incluye géneros comúnmente conocidos como corridos tumbados, narcocorridos, corridos progresivos, corridos bélicos, corridos alterados y cualquier otro que promueva actos ilícitos. Es decir, y a unos días del inicio de la Feria de San Marcos en Aguascalientes, el Congreso del Estado avaló prohibir e imponer multas a quienes hagan apología del delito en eventos públicos. La gobernadora Tere Jiménez dijo que lo que buscan es que la cultura de México sea la cultura de la paz. Nosotros estaremos muy atentos en estas revisiones importantes para que sea una feria en paz, una feria tranquila. También irá acompañada de darle a los representantes de los artistas una carta por parte del gobierno del estado de toda la prevención y sobre todo los delitos que se cometen cuando alguien hace cantos alusivos a ciertas situaciones. En contraste, el Congreso de Aguascalientes aprobó que la tauromaquia, la charrería y las peleas de gallo se reconozcan como patrimonio cultural, económico y social de la Feria Nacional de San Marcos. Esto por unanimidad con 26 votos de diputados del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y hasta de Morena, que en la Ciudad de México impuso las corridas de toros sin violencia. La única ausencia fue la de la única diputada que hay del Partido Verde. En el salón de sesiones estuvieron aficionados de la tauromaquia, quienes previamente realizaron una manifestación a favor de la fiesta brava. Diputado presidente, le informo que el dictamen que se nos ha dado a conocer es aprobado en lo general por la unanimidad de las y los diputados presentes. Y el Tribunal Electoral respaldó por unanimidad las reglas y restricciones que impuso el INE para las campañas judiciales, prohibiendo mítines, concentraciones masivas, templetes, pagos para potenciar propaganda en redes o medios de comunicación. Las candidaturas no podrán reunirse en eventos conjuntos e incluso restringió la figura de arranques de campaña. Esta sentencia servirá de base para analizar las denuncias en contra de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes sí tuvieron eventos masivos en el arranque de campañas.
Mientras tanto, el Consejo General del INE, por falta de tiempo y recursos, determinó como inviable contar con boletas braille en la elección judicial, ya que implicaría que se tuvieran 6 cuadernillos con 42 páginas impresas en este sistema. Sin embargo, el INE garantizará que las personas con discapacidad visual puedan votar a través del acompañamiento de personas de confianza. Por otra parte, el Tribunal Electoral ordenó que el Consejo General del INE analice la viabilidad de que migrantes o cualquier persona mexicana con credencial de elector vigente en el extranjero que quiera votar en esta elección judicial pueda hacerlo en las casillas especiales que se instalarán en diferentes puntos del país. Seguimos platicando con candidatas y candidatos a ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta ocasión tengo el gusto de saludar a Mónica Arcelia Huicho González, candidata a ministra. Gracias, candidata, por su valioso tiempo. Gracias Pedro por la invitación. Estamos aquí muy contentos de compartir con tu audiencia este espacio. 7 minutos por cuestión de equidad, entonces le pediría que fuéramos concretos y breves para abarcar la mayor cantidad de inquietudes que hay por parte de la gente que nos está viendo. Primero, ¿quién es usted y qué logros ha tenido? Bueno, soy tu candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi nombre es Mónica Huicho y afortunadamente he tenido la posibilidad de acompañar distintas causas en el país, así es que tu audiencia ya me conoce. ¿Usted era magistrada en funciones? Sí, estuve por más de 10 años a cargo de una corte en materia laboral en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Decidí separarme del encargo de la magistratura con el propósito de atender esta oportunidad que la Constitución nos brinda y entrarle a la contienda con manos limpias, sin el uso de recursos públicos y tampoco el uso de la curul o del espacio en el que nosotros nos encontrábamos, para darle igualdad de condiciones a las otras participantes y a los otros participantes. Así es que ahora vine a formarme en la fila de los 7 minutos de Milenio y renuncié a la posibilidad de estar 60 minutos en Café Milenio. ¿Cree que las ministras en funciones debieron de haber hecho lo propio? Pues mira, hablo por mí, esto es un acto de congruencia, así ha sido mi vida, un acto ético, de responsabilidad y sobre todo de compromiso para esta reforma que el pueblo reclama, con mayor justicia, con mayor transparencia, con una lucha en contra de la corrupción, contra el nepotismo y contra las herencias de posiciones en el sistema judicial que en muchos casos fueron designaciones por dedazo. ¿Pero no considera que es inequitativo? Bueno, este es un señalamiento, creo que debe de ser serio y debe de ser contundente. Esto que ha sido un acto de ejemplo de la separación del encargo por mi parte, creo que lo debieron de haber observado la mayoría de las participantes y los participantes, pero no lo hicieron. Esta es una gran oportunidad para que la ciudadanía identifique esto que ya está determinado en nuestra Constitución y que son 2 requisitos novedosos importantes, que por primera vez se hayan seleccionado las candidaturas, la mayoría de las candidaturas, por capacidad profesional y por una conducta ética honorable. En este caso, para las candidaturas a ministros y ministras, estamos 30 personas que resultamos de estos procesos de selección, más 3 candidaturas automáticas, ¿verdad? Exacto. Entonces, aquí el tema es que por primera vez en México contamos con una Constitución que establece la seriedad y la veracidad del cumplimiento de estos requisitos. Muy bien. Vayamos a las propuestas que tiene usted en la base de datos del INE. La propuesta número 1 la tenemos en pantalla, en donde habla de un cambio cultural, habla también de la implementación de tecnologías de inteligencia artificial y de la era digital. Para entenderlo bien, ¿usted propone modernización tecnológica o propone automatización de decisiones judiciales? Es ambas, pero antes del contenido, de la forma, que esto es la herramienta que nos favorece la modernización a través de estos instrumentos de era digital, está en esta propuesta que tiene un contenido estructural de atención especializada
prioridad a las personas con más necesidad en nuestro país para atender las causas ciudadanas, las causas, por ejemplo, de las madres buscadoras o de los presos inocentes y muchas otras que tienen que ver con esta lucha por la igualdad que he encabezado desde hace mucho tiempo. Esa es la propuesta 2, creo. Es la propuesta... ¿Que es la que se refiere a abrir a mecanismos de escucha de la gente? La del diálogo es una propuesta de una corte ciudadana, que le llamo yo la Corte del Pueblo, y están relacionadas porque tiene que ver con una refundación de un sistema de justicia que atienda a las personas con mayor necesidad en nuestro país. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué se refiere? ¿A foros públicos, consultas populares, participación directa de la gente en procesos judiciales? Creo que tenemos la gran oportunidad de impulsar una corte que esté compuesta por un Consejo Ciudadano para la Justicia, en la que participen los sectores de la población, que sean escuchados de forma permanente y de forma institucionalizada para lograr deliberar en conjunto con la Suprema Corte respecto de los asuntos que más interesan a la sociedad y que en muchas ocasiones la Corte no los ha atendido porque ha aprendido a decidir de forma y no de fondo. Pero las decisiones judiciales se basan en leyes, no en consenso ciudadano, ¿no? Sí, realmente esta circunstancia es algo que se ha señalado ya en fases diagnósticas relacionados a la lejanía de las personas juzgadoras con la sociedad. Entonces, esta gran oportunidad que tenemos del acercamiento en estos momentos que vemos en las calles, una especie de algarabía del sistema de impartición de justicia acercándose a la población, yo propongo que no sea ocasional ni un evento campañero, sino que se trate de un efecto institucionalizado que permita la participación ciudadana, escuchar sus requerimientos de forma permanente y no de forma ocasional. Pero entonces, ¿podrían opinar sobre las sentencias o decisiones? Sí, tiene un enfoque preventivo, de identificación de requerimientos, pero también de deliberación y de persuasión respecto de por qué los fallos tienen un sentido y tener la claridad con un lenguaje sencillo para que la población también entienda los veredictos y por qué llegamos a estas resoluciones. Entonces, tiene muchas fases el proceso de diálogo permanente, incluida la participación de la sociedad para detección de requerimientos y analizar el contenido de estos valores democráticos que están pendientes y vigentes con esta gran problemática que resume la justicia que el pueblo quiere. Pues, candidata, se nos pasaron volando los 7 minutos. Ya se nos acabó el tiempo. Le agradezco que haya estado con nosotros en esta ocasión. Gracias. Hay muchos temas todavía pendientes que platicar. Sí, bueno, pues yo te agradezco también la oportunidad de invitarlos a todos a votar el 1 de junio por su candidata a ministra de la Suprema Corte, Mónica Huicho, y me encontrarán con el número 15 en la boleta. Candidata, gracias, que tenga buena noche. Muchas gracias. Día 18 justamente de las campañas para la elección judicial. Es el día 18 de las campañas de candidatos a algún cargo del Poder Judicial y los aspirantes no dejan de sorprender, como Ángel Mario García Guerra, aspirante a la Suprema Corte, quien decidió incluso mandar a componer una canción. Entre la sombra un hombre surgió, 46 el viento cantó, es Ángel Mario, justicia su voz, el pueblo entero siente su fervor. Ariadna Camacho, candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, hizo lo mismo. Ariadna tiene la destreza, Ariadna no tiene rival, la 01, la turquesa, Ariadna para el tribunal, Ariadna para el Tribunal de Disciplina Judicial. Otros, como Luis Rafael Hernández, también candidato al máximo tribunal, decidió explicar ante las confusiones por lo complejo de las boletas electorales cómo se debe votar y de paso pedir que sea por él. Número 50, su servidor Hernández Palacios Mirón Luis Rafael. Y van a poner el número que tengo en una casilla de la que ustedes quieran. Los demás candidatos, igual que yo, están yendo a los pueblos, los ejidos, las comunidades a pedir el voto.
O también está Guadalupe Jiménez, quien compartió su historia como persona con discapacidad y cómo eso le ayudará a promover una justicia sin barreras en la unidad de disciplina judicial. Mi nombre es J. Guadalupe Jiménez López. Soy candidato a magistrado por el Tribunal de Disciplina Judicial. Soy una persona con discapacidad motriz y sé de las dificultades que ello implica, incluyendo el acceso a la justicia. Por eso mi compromiso es claro: inclusión para la igualdad. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Hablemos de la prohibición de los narcocorridos en eventos masivos en distintos estados de la República, como Michoacán, como Aguascalientes. Está con nosotros Sofía Otero, periodista, Meme Yamel, periodista, Manuel Pedrero, periodista, y nos acompaña Julio Orozco, es periodista originario de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros, todos ustedes. Gracias, Pedro. Muchas gracias. A ver, Julio, platícanos un poco de lo que tú haces para poder entender más el contexto. Mira, yo tengo un programa de la mano con Spotify, es como un, pues tal cual es un programa de regional, es el podcast número 1 de música mexicana a nivel México. Entonces, por medio de ese lado, y junto con mi medio, que tenemos un medio que se llama 555, pues como que llevamos toda esta parte de la música, ¿no? Entonces, por medio de ahí, nos ha tocado estar muy presente y muy de cerca de todo lo que está pasando con esto de la música, ¿no? Pero tú no cantas y tú no escribes. No, puro medio. Pero somos ese puente entre a quienes tienes en tu programa es justamente a los artistas del regional mexicano, específicamente que cantan narcocorridos. No específicamente, pero sí forman parte de, o sea, desde un Peso Pluma, Fuerza Régida, bla, bla, bla. Vaya, estos corridos tumbados. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, a ver, ¿y qué opinas de esta prohibición? Pues mira, siento que prohibirlos es como quitar una parte de la historia, ¿no? Creo que desde el hecho en que se prohíba en ciertas ciudades, porque creo que hay un limbo, ¿no? En el que la gente piensa que se prohibió en su totalidad, pero solo ha sido como en ciertos sectores, pero eso está haciendo tanto ruido al pensarse que está generalizándose. Entonces yo siento que es quitar tal cual una parte de lo que es México, no solo de la historia, sino de lo que es México, tanto de su raíz, tanto pues de su manera de contar las cosas, ¿no? Que creo que así empezaron los corridos, como un noticiero en su época de la revolución, ¿no? Sofía, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que la censura tal cual, que no es lo que está planteando ningún estado hasta ahora, sería contraproducente porque generaría tabú que entonces va a incentivar la demanda, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo por mera curiosidad el top 50 de las canciones más escuchadas en México. La gran mayoría, si no es que todas, porque pues están cambiando constantemente, eran en español y en gran medida estos narcocorridos. Entonces siento que incluso esta discusión nacional que estamos teniendo está haciendo que la gente los busque más. La canción esta que cantaron Los Alegres del Barranco en esta presentación donde ponían imágenes del Mencho, pues la canción ya está en el top 50. Entonces, bueno, por un lado, ningún estado está planteando una censura total, pero yo sí creo que son necesarias limitaciones. No creo que sea correcto que se pongan esta clase de letras en fiestas públicas, además pagadas con los impuestos de todas y todos, y aún así, pues, o sea, repitiendo, ¿no? Sí limitar, no censurar, sí limitar, no una prohibición total, y no es una cuestión en contra del género, ¿no? Pueden seguir los corridos tumbados, incluso los corridos hasta bélicos, mientras no se haga una apología al delito. Manuel. Sí, la guerra cultural es una de las más importantes en terreno político y es una donde desgraciadamente México está bastante abajo en términos gubernamentales. Estados Unidos entendió eso muy bien, no necesitaron imprimir volantes ni tener a personajes yendo por las calles de Europa, de África, de Rusia, asegurando que Estados Unidos era la panacea, lo mejor del capitalismo y del neoliberalismo. No, Estados Unidos aprendió rápidamente que no necesitaba ir a esos países, sino que tenía que concentrar un lobby cultural que hoy conocemos como Hollywood. Y aparte, no solamente ha sido tan exitoso en el modelo de compraventa para distribuir las ideas del imperio de Estados Unidos y demás, sino que ha hecho que dentro de otras culturas en el mundo se haya visto la narrativa estadounidense como lo positivo, como el modelo a seguir. Lo mismo pasa con los narcocorridos. Y creo que las intenciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum son pues muy buenas, pero la verdad es que está tan disparejo el asunto, si no hay términos de censura,
queriéndolo contrarrestar con, ok, ahora hagamos corridos, pero con enfoque a los valores del amor, al trabajo, al campo. Es una competencia bastante desigual y esto el crimen organizado lo ha aprovechado de manera tan exquisita que, al igual que Estados Unidos, no necesita ya ni siquiera convencer yendo con reclutadores a distintos lugares del país para que los jóvenes entren a esta ilusoria idea donde el crimen organizado ofrece oportunidades de vida, riqueza, ostentación y sobre todo un modelo de vida. No es un modelo de vida, es un modelo de muerte. Meme. Esto lo quiero dividir en varias partes. México no son los narcocorridos y México no son los narcotraficantes. Quiero recordarle a toda la audiencia que México tuvo una época gloriosa, llamada la época del cine de oro mexicano, y que tuvimos compositores que hoy por hoy seguimos escuchando. Pensemos, no sé, Juan Gabriel. Y Juan Gabriel no hablaba de corridos, no hablaba, Juan Gabriel componía una cantidad de canciones de amor, desamor, de vida, de fiesta, de celebración, de todo. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Estamos en una suerte de escenario en donde ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es lo que queríamos? Nosotros lo pedimos los narcocorridos, o nos los ofrecieron, nos gustaron y entonces nos fuimos por ese camino. Eso pasa también, ¿saben con qué otro género? Con el reggaetón. Un reggaetón que sí, quizás no habla de muerte, también habla, pero sí hipersexualiza, y vemos a niñas de 3 años, 2 años, perneando con una connotación sexual. ¿Cuál es la responsabilidad? Pues son de los padres, evidentemente. Y más con esta nueva corriente, ¿no? Del reggaetón mexa, que le llaman, en donde hay canciones con unas letras tan explícitas. Sí, se ha vuelto muy explícito. Si lo comparas quizás con el reggaetón de hace 10 años, no es que no fuera explícito, pero no, hay una diferencia abismal con el que hoy vemos. El asunto no es el género musical, es el contenido. Estamos acostumbrados a que la música, como el arte, el cine, el teatro, es un reflejo de lo que vivimos. Entonces, sí vivimos. Pero ¿cuál es el problema de los narcocorridos? Que hacen, no todos, hay algunos que sí hacen una crítica, quizás los primeros, pero la cantidad de narcocorridos que hoy estamos viendo hacen apología del delito. Te glorifican al narcotraficante. Lo glorifican como si fuera el héroe. Pero ¿quién más hace eso? Series. Y esas series tienen 10 años, 13 años que están en un auge las series de narcotraficantes. Y el Estado también tuvo un rol en esas series. Recordemos que a través de ProMéxico, en la época de Enrique Peña Nieto, se financiaban series que hablaban de narcotráfico, como la serie del piloto. ¿Por qué el Estado tendría que estar dando dinero para ese tipo de series? Cuando se supone que estamos en México, y si algo tiene México es la capacidad de presumir cultura diversa de nuestros pueblos originarios, etcétera. La presidenta no está planteando una prohibición. Eso no lo está haciendo. Ella plantea un escenario distinto para empezar a equilibrar un poco la balanza y decirle a los jóvenes, aquí estamos. Porque también hay algo que es muy cierto. Hay muchos jóvenes compositores que no han tenido éxito porque no están dentro de lo que es moda. Luego vemos casos de éxito como el de Macario, que para mí es un gran caso de éxito, Macario, que ya hasta aparece en los festivales de música. Claro. Pero no todos llegan a eso. Tenemos que empezar a equilibrar un poco el barco sobre los contenidos y empezar a romperlo. Hay estados que sí están haciendo prohibiciones, y creo que en esos estados también habría que acotar las prohibiciones, pero si quieres ahorita regreso a comentar eso. Julio, ¿querías decir algo? Sí, estoy súper de acuerdo con lo que dicen de que México no es solo narcocultura, pero si realmente nos vamos a analizar el top 50 de México, ni la mayoría de las canciones son de narcotráfico. De hecho, ni un porcentaje alto lo es. Y si nos vamos realmente y juntamos todas las canciones que engloban la connotación regional mexicano, ni la mayoría son tampoco haciendo apología al delito. O sea, el regional mexicano sí existen los corridos, pero también existen otros temas. Lo que se está incentivando a hacer de que corridos de amor, corridos de paz, de trabajo, de superación, ya se hace. Simplemente... no sé cómo convertir esto para poderlo decir aquí, pero lo malo obviamente va a flotar, ¿saben? O sea, si nos vamos a esta parte es lo que se está destacando porque es lo que está flotando, pero si nos vamos realmente a lo que es el origen y lo que existe, no todo es bélico, no todo es problema, ni no todo es violencia. ¿Crees que se está estigmatizando? Claro que sí. Pero el impacto es... Qué bueno que se estigmatice la violencia, ¿no? Pero ¿se está estigmatizando el género? No, se está estigmatizando eso, por eso se le está poniendo lo de corridos bélicos, narcocorridos, o sea... Los corridos no son el regional mexicano claro es algo enorme. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, por culpa de eso se está manchando todo, que no existe esto, que no se habla de todo. Y así como en la cultura, esto no... O sea, si nos vamos también históricamente hace 14 años, 2010, 2011, estaba todavía más agresivo el tema de los corridos. Ahorita para mí está súper tranquilo, o sea, no súper tranquilo, pero
A comparación de aquellos corridos de Grupo no Exterminador. Ahorita, o sea, en este top, y sí quisiera que lo investiguen, ¿cuántas canciones de esas 50 son bélicas? Y no son la mayoría. Yo sí quiero hacer un comentario. Claro que no lo son. Y ojo, también no podemos pensar en la Revolución Mexicana sin corridos. O sea, no entendemos la Revolución Mexicana sin corridos. Que eran los delincuentes de esa época. Exacto, pero hay una diferencia abismal entre hacer un corrido o un contenido de protesta o de revolución a hacer uno de apología del delito. Pero es que no es apología, porque una diferencia es apología y otra es como crónica, ¿no? Es que lo que está marcando la temporalidad de México. Esto está sucediendo ahorita. No toda la vida va a ser así, solo son temporadas. ¿Cuál es la diferencia, la línea entre la crónica y la glorificación de los actos delincuenciales? Pues es que si se dan cuenta, ni siquiera es una campaña lo que se está haciendo. Simplemente es historia, tal cual lo que se está. Si ponen atención a lo que es un corrido, es historia. O sea, es lo que se está pasando. No se está cantando lo que se va a vivir. No, se canta lo que se vive. Es que ese es el problema. A eso iba. El impacto de los narcocorridos no es que la gente diga, lo estoy escuchando y listo. Veamos el ejemplo de Texcoco. El ejemplo de que una persona no cantara un narcocorrido, ¿qué es lo que provocó violencia? O sea, lo que están provocando los narcocorridos no es si los escuchas o no. El problema es que sí hay gente que los está escuchando y que dice, yo quiero ser un narco. Y que hace mucho más atractivo que un jovencito lo escuche y dice, pues yo me quiero ir por esa línea. Eso también lo provocaron las narcoseries. No es algo exclusivo de los narcocorridos. ¿Pero está comprobado eso? Claro que hay una relación entre que la gente escuche esta música o vea estas series con que en automático le surjan las ganas de irse al crimen organizado. Le incentiva. Claro, ¿cuántos niños? A mí sí me ha tocado escuchar niños que decían, yo quiero ser como el Señor de los Cielos. Y le pregunto, ¿y sabes quién es el Señor de los Cielos? Sí, ese. ¿Pero por qué quieres ser como el Señor de los Cielos? Y te dan dos opciones. La primera, porque quieren salir de una situación de pobreza, y la segunda, porque lo ven como un héroe. Pero voy más atrás. Pero no es en los más. ¿Sabes cómo es que se hicieron los narcotraficantes? Hay una periodista que los entrevistó. Y cuando les pregunta, ¿por qué te hiciste narcotraficante? Ellos llegaron al origen, cuando eran niños. Si los narcotraficantes, que ya están en la cárcel, se hicieron narcotraficantes porque cuando eran niños tenían una necesidad y vieron que se hacía lo que el Estado no, y vieron muchas cosas, sí, pero se fueron para allá. Pero a lo que voy es, en ese contexto social entendemos que la necesidad los lleva a muchos a tomar ese camino, más mi pregunta va enfocada estrictamente a si se puede comprobar que hay una relación entre la música con el meterse al crimen organizado, Sofía. Los narcocorridos son un medio propagandístico para el narcotráfico. Y no lo digo yo, lo dice Peso Pluma, por ejemplo, que dijo en una entrevista que él recibe encargos de escribir este tipo de canciones. Incluso lo comparó con un trabajador de Rappi. Dijo, bueno, así como ellos entregan pizzas, pues de repente te piden una canción y pues es tu trabajo y la entregas. Y esta cuestión que hablaban de Texcoco con el cantante Luis R. Conríquez, quiero nada más decir unas líneas de una canción llamada Siempre Pendientes de Luis R. Conríquez con Peso Pluma. Y dice, JGL, Joaquín Guzmán Loera, mandan los jefes, yo cuido el área, aquí nadie se mete, cuido la plaza del señor Guzmán. Y al Pilli traigo de anillo de seguridad. El Pilli, que sabemos que es el jefe de seguridad de los Chapitos, con la bandera del Iván Archibaldo Guzmán. Sí. Siguen las órdenes del 09, que es Néstor Isidro Pérez Salas, que está tranquilo, dice el 27, que es Jorge Humberto Figueroa. O sea, tenemos canciones que claramente están haciendo apología al delito y que claramente podemos ver que son encargos y hasta los mismos artistas lo aceptan. Sí, porque pero, es un medio propagandístico. Las tenemos, Manuel, desde muchísimos años antes. A ver, las tenemos desde Chalino, las tenemos desde Valentín Elizalde, los Tigres del Norte. Antes era abstracto. Los Tucanes, no era abstracto, era directo y era también explícito. Más directo. Los Tucanes de Tijuana, tenemos a Grupo Exterminador con la Suburban Dorada, las Dos Monjas. Vaya, los corridos están desde hace muchos años y no solamente diría que incluso son los corridos el único género que hace apología del delito. Si a eso nos vamos, hasta 17 años de Los Ángeles Azules hace apología del delito, Manuel. Sí. Eso será para otro día. Pero mira, sí, es un universo. A ver, y mátalas. Vamos a un tema de más que narcocorridos, narcocultura. A ver, no puedes comparar tú como un producto artístico, como un producto audiovisual, la serie del Chapo con lo que fue El Infierno de Luis Estrada. Porque la serie del Chapo se encarga de glorificar la imagen del narcotraficante. Luis Estrada te muestra las condiciones de un ambiente y las consecuencias que ha generado el narcotráfico. Es decir, no es que no se pueda hacer un contenido artístico del narcotráfico, sino con qué fin lo vas a usar. Tú preguntabas si había una relación entre estos productos y el crimen organizado. Sí las hay. Comprobable. Hay narcoproductoras.
Y esto no lo digo yo, Laura Sánchez le hizo una investigación bastante buena en torno a cómo muestra que una casa productora llamada Dell Productions, que, ojo, fue acusada por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de ser la lavadora de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Estás hablando de ¿Quiénes eran los productores, los representantes de esta casa? Julián, el chapaneco, Julián Álvarez, Gerardo Ortiz. ¿Y qué es lo que pasa, Pedro? Que cada vez, y lo sabe el compañero, porque en Spotify, si tú reproduces una canción, es como monetizar en YouTube. Lo mismo, si tú reproduces un video en YouTube, se monetiza. Déjame un minutito más para expresar la idea, porque los adultos y los adultos mayores entienden esto, pero los jóvenes necesitan miedo para saber qué es lo que está sucediendo respecto a esto. Si usted escucha narcocorridos, usted de manera indirecta está financiando al crimen organizado. Dios no lo quiera, imagínense que usted termina siendo asesinado por una de estas organizaciones. Estará financiando indirectamente la bala con la que está acabando su vida. Así de delicado es este asunto. Así que sí, a través de la industria han conseguido capitalizarlo y no solamente reclutar a las personas, a las nuevas generaciones, cerebros moldeables, que es queratina, que es plastilina, para ser adoctrinados bajo percepciones totalmente irreales. Y levantaste la mano, Julio. Sí, ahorita mencionaron Dell Producciones, es Dell Records, es una disquera que no voy a decir yo los cargos, pero me gustaría que investiguen porque ni siquiera fue ni por lavado, ni fue por una organización de un evento. Y a lo que voy es que también me gustaría que investiguen cómo funciona la monetización, porque así, a diferencia del medio que dijiste, si le pones play, quisiera que me digan cuántos de aquí que hacen podcast, o sea, no se monetiza ese contenido. Spotify México no. Muy bien. O sea, creo que YouTube, antes de dar argumentos... TikTok, es que también tienes un montón de redes sociales. Ganamos de esto, pues de esto vivimos, pero al obviamente. final de cuentas sigue siendo monetización en redes sociales. Pero yo no soy el espacio, para que se siga haciendo. Entonces, no es personal, no te estoy diciendo contigo, yo estoy diciendo en general que los grupos de las productoras han utilizado también las redes sociales a través de capital privado para lavar dinero y llevarlo al crimen organizado. Solo les pido que seamos más concretos porque se nos está yendo el tiempo, Meme. Yo solo quiero acotar al tema de la prohibición. En estados donde se ha prohibido, por ejemplo, pensemos, y quiero regresar al ejemplo de Texcoco, que es el ejemplo que tomo sobre la violencia, cuando pues un artista dijo, hoy no vamos a cantar narcocorridos, porque además tienen, creo que ahí coincido mucho, no es solamente narcocorridos, los propios artistas que hacen narcocorridos tienen otras canciones, pero esas son las que más pegan. Creo que eso es exactamente la preocupación, porque cuando un artista dice, hoy no voy a cantar esto, reaccionan como por ejemplo se reaccionó en Texcoco. Se hizo una encuesta en Encol sobre si la prohibición, qué opina la gente acerca de la prohibición. Y en Encol, tal cual, la opinión sobre la prohibición, el 63% está de acuerdo con que se prohíban los narcocorridos. ¿En dónde? En palenques, ferias, conciertos y presentaciones. Cuando le preguntan a la gente, a esta misma ciudadanía, que a quién le corresponde hacer esa prohibición, la respuesta es a los gobiernos municipales donde se realizan los palenques, ferias y conciertos. Volvemos al tema municipal. ¿Esto qué nos está diciendo? ¿Cuántas veces no hemos hablado de noticias sobre un narcotraficante que utiliza regalos del Día del Niño, del Día de las Madres, que hace escuelas, que construye mil y un cosas? ¿Para qué lo hace? Porque busca ayudar a la gente que lo vio crecer, en parte, pero mayor parte es para que esa misma gente lo proteja. ¿Qué es lo que pasa con los narcotraficantes como el Chapo Guzmán, que han buscado desesperadamente que se les hicieran series, películas y hasta libros? Dejar un legado. ¿Por qué un narcotraficante que ha hecho tanto daño quiere dejar un legado? Porque es un negocio muy lucrativo. Esto no tiene nada que ver ni siquiera con si son buenas o malas intenciones. Tiene que ver con que el negocio se mantenga. Bueno, hasta el periodismo de ficción se ha financiado en buena parte por el narcotráfico. Muchas historias de fantasía de periodistas ciencia ficción se han hecho millonarios y millonarias justamente contando historias falsas acerca del narcotráfico. Sofía. Harfuch ya nos había dicho que se utiliza TikTok para reclutar a jóvenes, y particularmente lo hace muchísimo el cártel Jalisco Nueva Generación, y de fondo en estos videos, para tratar de tener a nuevos reclutas, ponen precisamente estas canciones. Eso no me parece coincidencia. Ahora, hay ciertas medidas, de nuevo, limitar, no prohibir. No prohibir totalmente, que no estén presentes estas canciones en fiestas públicas financiadas con nuestros impuestos, que no se pasen estas canciones explícitas, por ejemplo, en la radio, y también poner clasificaciones. Esto es un
evento para mayores de 18 años. Este es un CD que solamente puedes comprar si eres mayor de 18 años. Señalización, así como tenemos en las galletas exceso de azúcares, bueno, exceso de apología al delito, ¿no? O sea, que la gente... Apología al narco, que la gente esté consciente de qué está consumiendo, no prohibir totalmente, pero que la gente esté consciente de qué es lo que está pasando. Y es que realmente eso que acabas de decir, o sea, toda la razón. Y en la música ya existe, o sea, por eso se le pone siempre la E de explícito. Y o sea, yo nunca he visto una canción que sea explícita y que no la traiga. Ahí está el aviso. Un aviso adicional, apología. Pero que incluso, y vuelvo a lo mismo, no se centra solamente en el regional mexicano, ¿no? A ver, el gangsta rap. Justamente, que hay disputa entre Tupac, Notorious Big, vaya, viene y en el rap se hace una edición de radio para que sí lo puedan transmitir. Entonces, hacer algo similar, que se haga una versión de radio que no tenga apología al delito y que perfectamente se pueda transmitir. Los nunca se han transmitido corridos. Creo que desde siempre los corridos nunca han sonado en radio. Bueno, y ahora podrán sonar más mientras cambien la versión. Y también en espacios públicos. También en espacios públicos. Por ejemplo, lo que vimos, pero lo que vemos en Texcoco, por ejemplo, o sea, si tuvieran una versión distinta que no tuviera esa apología. ¿Cómo pueden tener una versión distinta? Como se ha hecho en Estados Unidos con el rap. O sea, tenías canciones de rap que hacían apología al delito, que eran extremadamente misóginas, y lo que hicieron es hacer versión 1, hacer versión 2. Y entonces una se puede cantar en ciertos espacios y otra no. Un corrido se supone es la crónica de un hecho como tal. Yo estoy tratando de dar la modificar? mediación. Si no, simplemente, si no quieren hacer una versión alternativa, que no se pongan. A ver, como palenques. pregunta final para todos, ¿ustedes creen que que luego de esta prohibición vayan a bajar los índices de personas que se sientan atraídos por irse al crimen organizado, Meme? Creo que es un paso, no va a ser es como la reforma judicial, no va a resolver todo el problema. Creo que aquí el punto son varios cosas las que se tocan. Una de ellas es la estigmatización. Lamentablemente la estigmatización sí nos está generando varios problemas. Por ejemplo, pensemos con Estados Unidos. Entonces creo que sí, lo que sí va a generar es que se deje de estigmatizar al mexicano como si fuera narcotraficante. Eso sí lo veo de manera, no te diría inmediata, pero sí a corto plazo. A un mediano y largo plazo, pensemos 6, 12 años, creo que podríamos ver algunos efectos. Tampoco podemos saber a ciencia cierta cuántas personas que están en el narcotráfico se integraron al narco porque pues escucharon narcocorrido y dijeron yo quiero estar ahí. Porque para eso tendremos que entrevistar a todos los narcos. El INEGI todavía no hace eso. Esa era mi pregunta. No, si había no sabemos. Una comprobación real lo que sí sabemos de que las personas se metieron por escuchar corridos. No, eso no. Lo que sí sabemos, que sí es comprobable, es que la apología del delito blinda, genera una estigmatización y está ayudando a los grupos criminales, a que ellos relaten su versión de los hechos, que obviamente el que relata la versión de la historia es el que la quiere vender como glorificada. Entonces eso sí le ha hecho daño a México y creo que ese primer paso sí se puede dar. Pero también quien quiere censurar lo que está sucediendo es quien quiere modificar qué es lo que la gente percibe, ¿no? No, la percepción sobre la violencia tiene muchos otros matices. Sí, pero que quítale no a la gente la problemática y va a pensar que ya está solucionado. No, para cambiar eso es muy difícil. Adelante, tenemos un minuto. Somos lo que hacemos, somos las películas que vemos, somos los libros que leemos, somos la música que escuchamos. El gobierno ya tiene la estrategia, es la del fentanilo no te mata, usa el miedo para que las poblaciones sepan qué es lo que pasa, consecuencias. Oye, me pusiste a pensar porque yo de niño recuerdo haber escuchado narcocorridos, de adolescente también en algún momento lo escuché y todavía incluso recientemente, y hasta uso botas y no soy narcotraficante y me dieron ganas de meterme al crimen organizado. Entonces yo veía al Hombre Araña de chico me y terminé parece siendo que J. Jonah Jameson. Me parece que yo no soy lo que escucho. No, pero eso influye bastante. Sofía. Brevemente, la prohibición no resuelve no quita completamente el consumo, es más, yo creo que hasta lo incentiva y pues este cambio tiene que ser orgánico. Bueno, un último comentario rápido. Pues nomás que hay que informarse de todo lo que está sucediendo, no confiar en medios que no son confiables, pues, y asegurarse de que todo lo que se está diciendo en esos medios, pues, sea confiable, ¿no? Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Vamos a la pausa, regresamos. Regresamos solamente para agradecerle que nos haya brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.